Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos. Esto es En Corto, Renacer es Innovar. El día de hoy es un día muy especial. Es un día muy especial para quienes profesan la fe, para quienes quieren un mensaje de esperanza. Hoy es 24 de diciembre del año 2020 y quiero decir que estoy muy contento y muy conmovido que hoy nos acompañe Fray Pablo Jaramillo. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Paz bien, Alejandro, buenas tardes. John Henry Newman fue un hombre que nació en el año 1801, fue profesor de la fe anglicana y de la fe católica, después se convirtió en cardenal. En una travesía escribió una de las más hermosas oraciones y poemas que he visto en mi vida y que realmente, pues, desde que la conocí, creo que la reviso todos los días para ver qué me dice. Y dice así: guíame clara luz a través de las tinieblas que me rodean, llévame cada vez más adelante. La noche está oscura y estoy lejos de casa. Condúceme tú cada vez más adelante. Guía mis pasos, no te pido, que me hagas ver desde ahora lo que me reservas para más adelante. Un solo paso es bastante para mí, por el momento. No siempre he sido así, ni tampoco he rezado siempre para que tú me condujeras. Me gustaba elegir mi propio camino, pero ahora te pido que me guíes tú, siempre más adelante. Ansiaba los días de gloria y el orgullo dirigía mis pasos. No te acuerdas de estos años ya pasados. Tu poder me ha bendecido largamente y sin duda, ahora también sabrá conducirme por la estepa y los pantanos, por el pedregal y los abruptos torrentes, hasta que la noche haya pasado y sonría el amanecer. Por la mañana, aquellos rostros de ángeles que había amado por tanto tiempo y que durante una época perdí de vista, volverán a sonreír. Guíame clara luz, llévame cada vez más adelante. Vamos ahora a presentar formalmente a nuestro invitado, a Pablo Jaramillo, quien nació el 29 de junio de 1971 en Sauceda de la Borda, en el estado de Zacatecas. Es el segundo de 8 hermanos. Estudió la educación primaria y secundaria ahí mismo en su lugar de origen. La educación media y superior la estudió en el CONALEP. A la edad de 25 años y terminados los estudios, ingresa a la Orden de Frailes Menores Capuchinos en la ciudad de Puebla. Ahí inicia un año de postulantado, que es la primera etapa de la formación a su vida religiosa, donde hace el noviciado en la bella ciudad de La Piedad, Michoacán, lugar donde por primera vez hace acto de presencia con los hermanos capuchinos. Al término del año de noviciado, emite los votos temporales por 3 años. Una vez emitidos los votos, fue destinado a Zapopan, Jalisco, para cursar los estudios de filosofía, los mismos que realizó en aquel tiempo, en el que se conocía como el Instituto de Filosofía de los Misioneros del Espíritu Santo. Al terminar filosofía, fue enviado a hacer una experiencia misionera a Chacaltongo, Oaxaca, en la Mixteca Alta, donde los hermanos capuchinos tienen una casa de misión, donde estuvo medio año aproximadamente. Posteriormente fue enviado a España a hacer una experiencia de servicio en la enfermería de la orden. Al regreso de España fue destinado nuevamente a la Fraternidad de San Leopoldo Mandique en Puebla. Ahí inicia sus estudios de teología, los mismos que cursa durante 2 años en el Seminario Mayor Paradoxiano, en la ciudad de Puebla. Durante 2 primeros años de teología, fue trasladado a la Ciudad de México, donde continúa con estudios teológicos en el Instituto de Formación Teológica Intercongregacional IFTIM. Al término de sus estudios, fue enviado a una experiencia misionera a Perú, donde el mayor tiempo estuvo en la ciudad de Arequipa durante casi un año. Al regreso de Perú, fue enviado a la comunidad de Santa Verónica Giuliani, en el Estado de México. En el año 2008 fue ordenado diácono en la Ciudad de México y finalmente en noviembre de 2008 Dios le concede la dicha de ser ordenado presbítero. En el año 2009 fue enviado a Estados Unidos, al estado de Texas, donde se mantiene ya hasta 2015, y de 2015 hasta 2018 está en la Ciudad de México como párroco en la Orden de la Inmaculada y San Pío. En febrero de 2016 fue nombrado por su santidad el Papa Francisco misionero de la Misericordia, nombramiento que conserva
hasta la fecha. Y actualmente reside en la Fraternidad de San Leopoldo Mandique en Puebla y es guardián de la fraternidad. Es una bendición y es un gusto que estés aquí con nosotros. Gracias, Alejandro. Te pasaste un dato importante, el de Quintana Roo, porque es una fundación muy importante. Es la fundación, la presencia de los hermanos capuchinos en aquellas tierras donde pues vamos abriendo camino. Pero bien, aquí estamos. Pero qué bueno que comentas todo eso, porque realmente a mí sí se me viene la imagen de Pedro cuando Jesús le pide que deje las redes, ¿no? Y realmente, pues tú has ido a muchos lugares, has estado en muchas misiones, te ha tocado ver la obra de Dios, te ha tocado estar ahí en primera fila y pues sí, eso es dejar las redes, ¿no? Mira, quiero decirte, Alejandro, quiero decirle pues a todos los que nos están viendo y los que nos verán, que verdaderamente ha sido una gracia, ha sido un regalo, la vocación que el Señor me ha dado, como es un regalo la vocación de todos y de cada uno, cuando verdaderamente la encuentras. Si bien es cierto, ¿verdad?, que siempre y cada vez más tienes que ir pues enfrentando retos, enfrentando situaciones, circunstancias personales, pero al final también descubres que Dios se va haciendo presente en tu vida. Y yo estoy con plena certeza, ¿verdad?, de que Dios nos acompaña, de que Dios está con nosotros y que no nos deja. Entonces, efectivamente, ha habido otros muchos lugares, ¿verdad? Desde que yo fui nombrado, por ejemplo, misionero de la misericordia, mi principal apostolado de confesión lo realizo en la Basílica de Santa María de Guadalupe. Eso ha sido para mí un boom, porque he visto correr a raudales la misericordia de Dios. Y solamente soy eso, Alejandro, testigo de la misericordia, testigo del amor de Dios, nada más. En estos tiempos tan difíciles, tan convulsos, tan inciertos, donde hay familias sufriendo pérdidas personales, enfermedad, incertidumbre, carencias económicas, hambre. Hoy parece que se nos va la esperanza y parece que solamente hay oscuridad a nuestro alrededor, solamente hay incertidumbre y parece que solamente esta peste que estamos sufriendo es lo único que tenemos para vivir. Se nos está cerrando el mundo. ¿Qué nos dirías a todos? Lo primero que les diría es que si nosotros pensamos que se nos está yendo la vida, que se nos está yendo el mundo con esto que estamos viviendo, estamos viendo desde una mirada absolutamente obtusa, reducida. Es necesario que nosotros descubramos los signos de la presencia de Dios, los signos de la esperanza, los signos de la luz en medio de este mundo que aparentemente, ¿verdad?, yace envuelto en densas tinieblas. No es así. Claro, no podemos perder de vista que hay dolor. ¿Quién no ha experimentado el dolor durante todo este año, Alex? ¿Quién no ha sufrido, verdad, más o menos cerca el contagio de una persona por el COVID-19? Muchos, inclusive la muerte de un ser querido. Y el dolor, el sufrimiento, la angustia, la tristeza, la frustración de no poder despedirte de esa persona que amas. Y a lo mejor muchas de las veces también el cargo de conciencia. Yo le digo a la gente, por eso tenemos que amar. No tenemos que esperar hasta el final, tenemos que amar, tenemos que ser capaces de atrevernos a amar al otro generosamente para que cuando el otro o yo partamos de este mundo, partamos en paz. El amor, Alex, genera esperanza, ¿bien?, de manera absoluta. Y nosotros, ¿verdad?, tenemos que decirlo como cristianos, como creyentes. Nuestra esperanza no está, ¿verdad?, en la transformación de este mundo, universo, de nuestra casa común, como dice el Papa Francisco, solamente desde la perspectiva humana. Todos sabemos
que nuestra actuación en el mundo es limitada y es necesario poner todos los medios necesarios para poder contrarrestar esta situación tan difícil. Humanamente hablando, como decía el Papa Francisco en su mensaje en marzo, ¿verdad?, de este año, estamos en la misma barca, estamos en el mismo barco y de pronto, ¿verdad?, nos ha sorprendido un virus cuando estábamos tan seguros de nosotros mismos, cuando estábamos tan convencidos que teníamos pues el control absoluto de todo, desde pretender crear a un ser humano hasta decir si naces o no naces. No es cierto que tenemos el control de todo eso. Bastó un virus, como le han llamado, ¿verdad?, el enemigo invisible, tan pequeño, tan simple, no para paralizarme a mí, no para paralizarte a ti, para paralizar el mundo entero, el universo, pero no para paralizar a Dios. Ojo con esto, no para paralizar a Dios, porque Dios continúa llevando a cabo su obra de redención, su obra de salvación, a pesar de esto y a pesar de quien sea. Entonces, ¿verdad? Nosotros es necesario que esperemos en Dios. Ten valor y afirma tu corazón. Espera en Yahvé. Nuestra esperanza sí puede estar puesta en la vacuna, que gracias a Dios pues ya se está distribuyendo, ya se está suministrando, ya está llegando a mucha gente. Pero eso no nos va a salvar. Debemos de ser realistas. Entonces, nuestra esperanza no nace tampoco, ¿verdad?, de un idealismo. No, nuestra esperanza está anclada en Dios. Él es verdaderamente el que nos da la certeza de que nuestra esperanza no va a terminar con la muerte. Nuestra esperanza no termina con la pandemia. Verdaderamente la esperanza auténtica, ¿verdad?, es la plenitud de vida. ¿Podemos vivir aquí plenamente? Sí. Cuando un hombre, una mujer es capaz de ser realmente transparente, de vivir en la comunión fraterna, de dolerse del dolor, del sufrimiento del otro, de alegrarse con el que se alegra, como dice San Pablo, me echo todo con todos, eso es vivir en plenitud. Vamos a ser vulnerables mucho, porque una persona que es capaz de amar se expone a ser dañada. Pero la esperanza auténtica es la que da el brinco hasta la vida eterna a través de la fe. Yo suelo decir, o se suele decir, ¿verdad?, que la esperanza es como el jamón del sándwich. Ponemos la fe, ponemos la esperanza y ponemos la caridad. Y hablamos a veces mucho de la fe y hablamos mucho de la caridad y destacamos pues que la caridad cristiana, que hay que vivirla, que hay que fortalecerla, y decimos que la fe, ¿verdad?, pues es un don que se nos infunde en nuestro bautismo y que la fe pues no es ni grande ni pequeña, simple y sencillamente es fe. Y este tiempo, Alex, nos ha tocado poner de relieve la esperanza. El cristiano tiene que ser la persona de la esperanza, ¿verdad? Pero San Pablo nos dice, ¿verdad? Estén alegres, se lo repito, estén alegres, pero en el Señor. Tú me puedes decir, y la gente me puede decir, pero es que en esos momentos no hay motivos de alegría. ¿Que no hay motivos de alegría? ¿En qué mundo estamos viviendo? Si hoy, 24 de diciembre, que esperamos el máximo don de Dios, como es a su Hijo, aquel que no se reservó absolutamente nada, ¿verdad? Y que nos manifiesta verdaderamente ese amor, que no espera verdaderamente que Jesucristo nazca hoy nuevamente en su vida, en su corazón, en su familia, en este mundo. Claro que es una persona triste, claro que es una persona sin esperanza. Alex, Jesús nació hace 2020 años. La Sagrada Escritura nos dice
1000 años en tu presencia son como un ayer que pasó, una vigilia nocturna. Así es. Entonces, si nosotros entramos en esta dinámica, ahora sí, de fe y de sintonía con el Espíritu de Dios, sabemos perfectamente que Dios se hace presente en esta Nochebuena. C.S. Lewis, quien escribió las Crónicas de Narnia, hoy lo conocemos, dijo una frase que a mí me encantó y que apenas la acabo de ver ayer. Hace 2020 años nació en un pesebre alguien que es más grande que el mundo entero. Y ese es realmente el mensaje de esperanza y el mensaje de amor que tenemos que recibir o que podemos recibir si lo queremos oír y recibir, ¿no? Claro, fundamentalmente, yo sí estoy convencido, en primer lugar, tiene que haber una disponibilidad, tiene que haber una disposición interior. Podemos estar envueltos en el dolor, en el sufrimiento, y todos sabemos, ¿verdad?, que de por sí estas fechas son nostálgicas. Pero yo creo que son nostálgicas porque no hemos encontrado el verdadero sentido de la Navidad. Es correcto. El verdadero sentido de la Navidad no son los regalos. El verdadero sentido de la Navidad no son las vacaciones. El verdadero sentido de la Navidad no es el consumismo desenfrenado. El verdadero sentido de la Navidad es gratuito. El verdadero sentido de la Navidad es un regalo, es un don. Es Dios con nosotros, es el Emmanuel, es el Salvador. Cuando nosotros desviamos, cuando nosotros desviamos todo esto, ¿verdad? Entonces vamos poniendo nuestra mirada, nuestra atención en bienes efímeros, pasajeros, transitorios. Y este año me podrán hacer el mejor regalo, pero para el próximo año será obsoleto. Entonces voy a necesitar algo mejor que lo del año anterior. Y si lo que me regalen el próximo año no supera lo que me regalaste este año y cumple mis expectativas, viene la frustración. Así es. Así es. Y porque no están las fiestas, digo, a mí me gustan las fiestas, no está en el alcohol, a todo el mundo nos gustan las pachangas, los regalos, pero no está ahí el mensaje. Claro que no. El mensaje es vital. Es una presencia, es una realidad. Cuando nosotros perdemos de vista esto, entonces con mucha frecuencia y con mucha facilidad podemos perder el sentido de nuestra vida. Y ese es uno de los graves problemas en la actualidad, que la persona no tiene una brújula auténtica que le dé una sustentación existencial a su vida, que le dé un soporte. Y entonces, cuanto más vulnerables nos vemos, más vamos buscando otras cosas, ¿sí? Hasta que caemos en la cuenta de que solamente en Dios está nuestra esperanza. Es el único que nos puede sacar a flote. Pensemos, por ejemplo, en una enfermedad, ¿verdad? Pues siempre vamos recurriendo al médico, al brujo, al quien sea, y al último, ¿verdad? Recurrimos a Dios. Partimos del hecho de que la enfermedad es algo natural a nuestra condición de seres humanos. Somos criaturas, somos materia, una materia que se transforma, una criatura, ¿verdad? Que es la máxima obra de la creación de Dios. Pero entonces, ¿dónde está el sentido de eso? Cuando nosotros perdemos de vista el sentido del dolor y del sufrimiento, no de un dolor masoquista, no de un sufrimiento masoquista, enfermizo, sí, sino el asumir realmente quién eres, ¿verdad? Que eres limitado y tú sumas este dolor, este sufrimiento a los dolores de la pasión de Jesús, entonces encuentras el sentido. Y tú dices, oye, yo no tengo por qué echar mi dolor, mi sufrimiento a la basura, es oro molido. Me gusta sufrir, no me gusta. Reniego con el sufrimiento, muchas de las veces sí reniego, pero también me pongo en las manos de Dios
y soy capaz de reconocerme en Él como una persona salvada. Y entonces yo que espero en el Señor, sé que de Él viene mi salvación, sé que de Él viene mi alegría. Ahí mi esperanza no se va a frustrar. ¿Por qué? Porque de lo contrario vamos esperando en cosas, en situaciones, en circunstancias que se nos van de las manos, se nos diluyen. Y cuando una persona verdaderamente ha tocado fondo, hablando en clave de fe, inclusive en cuestión psicológica, no hay terapeuta que te pueda sacar, ¿eh? Si tú no recurres verdaderamente al Dios de Jesucristo, si tú no pones en Él tu esperanza, si no eres capaz de ser lo suficientemente humilde y decirle, Señor, mira, ya me cansé, ya luché de mil maneras, ya traté de superar esto y no puedo. Aquí estoy. Ese es el primer signo de la esperanza. Entonces, la leve tribulación de un momento, que un momento nos produce, ¿verdad? Sobre todo desde la perspectiva de este mundo, se puede transformar en una dádiva eterna, en un sentido pleno a tu vida. No, vuelvo a insistir, no en buscar el dolor, el sufrimiento, ni vivirlo de manera enfermiza en sí mismo, sino como un dolor, un sufrimiento que nos va salvando, que nos va liberando, que nos va dando sentido. Entonces, en medio de estas tinieblas que parecieran cernirse sobre el mundo entero, sabemos que ni la muerte, ni la pandemia, ni el pecado, ni mi limitación tienen la última palabra. La certeza auténtica y verdadera nos viene del Dios de Jesucristo, del amor que nos tiene manifestado en su Hijo. Cristo Jesús venció la muerte. Cristo Jesús venció el pecado. Cristo Jesús venció las tinieblas. Si bien es cierto que San Juan nos dice, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, vino la luz al mundo y las tinieblas no lo recibieron. Esta es la conciencia que tenemos que hacer en este momento. Esa luz está a punto de llegar a tu vida, a tu corazón, a tu familia, a tu mente, a ti. Esa luz, ese que se encarna, desciende en el seno purísimo de María, pero hoy desciende a cada uno para darnos esa esperanza, esa fortaleza, para decir, no están solos. Dios no nos ha dejado solos. Pareciera que vivimos en la orfandad, pareciera que vivimos en el sinsentido. Y es que estábamos tan acostumbrados a vivir hacia afuera y hacer y hacer y hacer y hacer y hacer, ¿verdad? Que nos ha costado muchísimo trabajo ahora el vivir hacia adentro. Y vivir hacia adentro nos hace capaces y conscientes de quién somos realmente, quiénes somos, cómo estábamos viviendo y qué hemos hecho de este mundo. Y no es fácil un careo interior, no es fácil, ¿verdad? Como yo me pongo delante de un espejo, me veo, me contemplo, ¿verdad? Tal y como tú quieras, y te puedes ver, ¿verdad? Y puedes darte cuenta quién eres. Pero cuando yo esa mirada la traslado hacia adentro, cuando yo literalmente, ¿verdad? Empiezo a verme hacia adentro, ahí es donde descubro dónde está mi esperanza, dónde está Dios, dónde está el amor. Y este es un ejercicio que podemos hacer, o sea, ver realmente hacia adentro, voltear la mirada y empezar a buscar, a buscar, a buscar, a buscar qué hay en mi interior. Es algo que no estamos acostumbrados a hacer. Es algo que no estamos acostumbrados porque nuestra vida nos llevaba a 1000 por hora. Y claro, de pronto viene esta situación, nos paraliza, ¿verdad? Nos confina, nos encierra. ¿Y yo qué hago ahora aquí? ¿Qué hago estando, verdad? Pues todo el tiempo con la persona,
¿Qué hago estando todo el tiempo con la esposa, con el esposo, con ¿Qué los hago hijos? estando todo el tiempo con mis miedos, conmigo mismo, con mi dolor? Eso es lo más importante. ¿Ahora qué voy a hacer, no? Exactamente. Pero eso es lo que manifiesta realmente, Alex, si somos capaces de conocernos a nosotros mismos. Porque todos sabemos que los miedos brotan de una inseguridad. ¿Eh? Los miedos brotan de una falta de autoconocimiento. Los miedos brotan de una falta de sustentación existencial, de una falta de Dios. Entonces, yo no sé, ¿verdad? La gente que nos ve, el auditorio, ¿verdad? Que tú tienes regularmente en tus programas y que luego verán, pues, este mensaje, cada quien, ¿verdad? Podemos creer en alguien, podrá ser el mismo Dios o no podrá ser, Exacto. ¿verdad? Eso es algo muy importante. Pero más allá de eso, más allá de lo que cada uno crea, hay signos de vida. ¿Cuánta gente, verdad, no ha sido más sensible a esta realidad y ha querido ayudar desde donde está? ¿Cuánta gente no ha compartido inclusive de su misma pobreza? ¿Cuánta gente no ha sido capaz de ayudar al vecino, a la vecina que está infectado? ¿Cuánta gente, verdad, no ha puesto mensajes de ayuda, de acción de gracias, verdad, de agradecimiento, sobre todo a los médicos, a las enfermeras, que son, hoy descubrimos que son extraordinarios? Son los héroes. Habrá muchas personas que no, ¿verdad? Y que inclusive les ven y les desprecian. Pues ahí está el punto. Yo creo que esa es una persona que carece de esperanza, que carece de amor propio y que lo que está manifestando precisamente es uno de sus miedos interiores, que no ha sabido canalizar, que no ha sabido sacar a flote y que no ha sabido superar. Entonces, cuando yo me confino, cuando yo me encierro y empiezo a verme hacia adentro a mí mismo, empiezo a descubrir pues ese sinsentido, empiezo a descubrir esos miedos interiores, empiezo a descubrir todo lo que me está pasando en el interior de mi vida. ¿Ahora qué hago con esto? ¿Dónde lo pongo? ¿Dónde lo deposito? ¿Dónde lo ubico? Si hasta ahora estaba tan ocupado hacia afuera que era incapaz de verme hacia adentro. Y Jesús dice una frase muy, muy elocuente. Es en el interior, es en el corazón donde se fragua la verdadera vida del ser humano. No es en la imagen, no es en el exterior, porque la imagen, ¿verdad? Un día desaparece. Pero el interior y lo que tú vivas desde el interior y manifiestes desde el interior, eso va a permanecer. Entonces, cuando yo me doy cuenta que en mi interior estoy vacío y que lo único que llena mi interior son esos miedos, claro que mi vida es un desastre y claro que no voy a querer vivir y claro, ¿verdad? Que todo lo que yo vea en mi entorno lo voy a ver casi, casi, casi como una amenaza en contra de mí. No es así. O sea, hoy tenemos que darnos cuenta que sí, estamos viviendo momentos difíciles, muy difíciles, eso no podemos perderlo de vista. Estamos peor que en meses anteriores, todos lo sabemos. Y bueno, lo que se ve, lo que se vislumbra, no es lo mejor. ¿Eh? Pero nosotros, los cristianos y los que no lo somos, pero que los que no lo son, pero que creen en alguien superior, ¿verdad? Sabemos que tenemos una responsabilidad en todo esto. Y la primera responsabilidad hoy por hoy es la de cuidarnos. Es la primera. Y después de eso, pues es generar en nuestro entorno un ambiente fraterno, un ambiente de ternura, de amor, de compasión, un ambiente que nos vaya promoviendo como seres humanos. Claro que hay que empezar en la familia. Eso es evidente, porque lo que no tenemos en la familia luego lo buscaremos en otro lado, también es cierto. Hay que empezar en la familia,
¿verdad? Esta noche, que es Nochebuena, seamos capaces de voltearnos a ver unos a otros, contemplar nuestro rostro, descubrir la belleza que hay en cada uno de nosotros, en cada uno de los miembros de la familia, ser capaces de darnos cuenta que verdaderamente la persona que ha vivido conmigo tiene una carga existencial con toda una historia de salvación que a lo mejor yo no he descubierto y no he sabido ver. Pero en esta noche, además de contemplar al niño Jesús nacido en Belén, al que vamos a poner ahí en nuestro pesebre, en nuestro nacimiento, en nuestro Belén, en familia, contemplándole a él, que nos contemplemos nosotros, contemplando la fragilidad de un niño, la absoluta dependencia de un niño, la ternura de un niño, descubrir esa dependencia unos de otros, esa ternura, esa indefensión, esa necesidad que tenemos del otro. Yo sí creo que la situación que estamos viviendo nos tiene que llevar a ser más hermanos y más humanos. Si alguien ha habido verdaderamente humano en este mundo, ha sido Jesús de Nazaret. Y Jesús de Nazaret fue tan humano que lloró por sus amigos que habían muerto, que sintió compasión por la gente que tenía hambre, que fue capaz, ¿verdad?, de sufrir y también de alegrarse con todos los que le entraba en contacto. Entonces yo creo que esto es algo muy importante. Tenemos que humanizarnos y tenemos que entender, ¿verdad?, el humanizarnos como descubrirnos como la máxima obra de Dios. Y por lo tanto, con una dignidad que nadie nos puede dar, que nadie nos puede quitar, porque tu dignidad es solamente porque eres persona. Ahora, si a eso le añades que eres hijo de Dios, bueno, pues entonces esto es verdaderamente grande. El voltearnos a ver, el sentir, ¿verdad?, el ser del otro, el dolor del otro, el sufrimiento del otro, y no solamente con una empatía, sino con una compasión, ¿verdad?, donde yo pueda realmente regenerar, donde yo pueda generar esperanza en el otro, donde yo pueda decirle, hoy, gracias por el tiempo que hemos estado juntos, gracias por el amor que me tienes, gracias porque estamos verdaderamente viviendo en un momento tan difícil, tan doloroso, pero hoy podemos nosotros transformar eso en amor. Y entonces la esperanza va generando una fortaleza en el ser humano que nos va haciendo capaces de imitar a Jesús de Nazaret. Porque claro, nosotros podemos decir, sí, pero Jesús era Dios. No, Jesús también era hombre. Era hombre. Y la fortaleza que él manifestó a través precisamente del dolor, del sufrimiento, de la ofensa, de la ignominia, de la soledad, de la frustración, es algo que nosotros podemos imitar de manera absoluta. Tenemos que confiar más en Dios y menos en nosotros, pero sí es verdad que también tenemos que confiar en nosotros. Porque una persona que no sabe qué hacer con sus miedos, que no sabe qué hacer con todo lo que hay en su interior, es una persona que no confía en ella. Y evidentemente, si no confiamos en nosotros mismos, ¿cómo voy a confiar en la otra persona? ¿O cómo voy a experimentar la confianza del otro? Eso no se puede hacer. Entonces, esto es como el amor, ¿verdad? Si tú no te quieres a ti mismo, ¿cómo vas a querer a los demás? Y más aún, si tú no te amas, si tú no te quieres a ti mismo,
¿cómo vas a experimentar el amor incondicional de Dios? ¿Quién entiende que Dios le ama solo por amarle? Solamente quien se ama verdaderamente a sí mismo. Y amarse verdaderamente a sí mismo no es amarse de forma egoísta, ¿eh? Sino amarse generosamente, dándose, entregándose a los demás, saliendo al encuentro de los demás. Esto es real. De lo contrario, es un amor egoísta. De lo contrario, ni siquiera es amor, ¿no? Claro que no. O sea, podemos calificarlo o se le califica como amor, pero es un amor egoísta. Porque nadie puede decir que se ama a sí mismo o amar si es esclavo de las cosas. Y hay otra parte importante que comentas, quitarle esta visión romántica, y lo digo en el sentido amplio y profundo, al amor. Es decir, el amor es una lucha, el tener esperanza es luchar para que la vida propia se aleje de la oscuridad, de la desesperanza, del vacío, del miedo, de la tristeza y pueda resurgir. Es una lucha diaria. Mira, Alex, la esperanza no surge de la nada. La esperanza, verdadera esperanza, ¿verdad? Tiene que surgir efectivamente del amor. Y el amor, ¿verdad? No es el amor como nosotros lo llamamos, es una palabra que hemos prostituido, ¿verdad? Así lo digo con perdón de quien me escuche. Sí. Es una palabra que hemos prostituido y que no hemos sido capaces de entender y de aquilatar lo que eso significa. San Juan nos dice, Dios es amor. Y quien vive en el amor vive en Dios y Dios en él. Partimos de esta realidad. Estamos acostumbrados siempre, ¿verdad? Como a un tipo de amor activo de cara a Dios. Es decir, yo tengo que hacer méritos, ¿eh? Para que Dios me perdone, para que Dios me ame, para que Dios me salve, para que Dios esté conmigo. No, no, este no es el Dios de Jesucristo. Dios nos ha amado primero. Eso nos lo dice claramente el Evangelio de San Juan. En esto consiste el amor, no en que ustedes me hayan amado, sino en que yo los he amado a ustedes. Entonces, hay un amor pasivo. Y hablar de un amor pasivo significa dejarme amar sin hacer absolutamente nada, sin pretender generar ningún mérito, sin pretender pagar ese amor, porque es el amor que Dios ha puesto en mi corazón por el Espíritu Santo que me ha dado. Y el amor que Dios ha puesto en mi corazón por el Espíritu Santo que me ha dado es el que me da esa esperanza. O sea, la esperanza es una virtud teologal que nos es también dada, ¿verdad? Infundida en nuestro bautismo, pero que el Espíritu Santo va fortaleciendo constantemente. Entonces, solamente una persona que se sabe amada profundamente por Dios, gratuitamente, amada gratuitamente por Dios, es una persona que va a vivir de la esperanza. ¿Esperanza en qué? En la vida eterna, ¿eh? No en una destrucción, no en pensar que, bueno, pues aquí la vida se termina porque no hay nada después. Ese es un reduccionismo insensato. O sea, cómo Dios, ¿verdad? Desde la perspectiva de la fe, que te ha creado, que has salido de Él, que existías en Él. Él lo dice, antes de formarte en el vientre de tu madre, yo te conocía. Entonces, ¿cómo alguien que nos da su vida, luego va a hacer que esa vida se pierda? No. Entonces la esperanza no solamente es, ¿verdad?, en esperar vivir bien en este mundo. La esperanza plena y auténtica nos lanza hasta la vida eterna. Y por eso precisamente nosotros tenemos que vivir con una esperanza plena aquí, porque no podemos perder de vista que las situaciones temporales son las que realmente nos van a lanzar a la vida eterna. Si tú en el tiempo verdaderamente amas
con el amor que Dios ha puesto en tu vida, en tu corazón, ¿cómo vas a dejar de amar eternamente? Claro que no. Y esto va a generar en ti esperanza, va a generar alegría. Si tú eres capaz de abrir tu mente, tu corazón, tu vida a Dios, entonces serás capaz de generar en tu entorno esperanza. Serás capaz de generar en tu entorno alegría. Serás capaz de generar en tu entorno una sustentación existencial. Y cuando hablamos de una sustentación existencial, estamos hablando precisamente de ese amor que Dios nos tiene. Es el amor que Dios nos tiene el que nos sostiene, el que le da sentido a nuestra existencia y el que evidentemente pues transforma nuestra esperanza. Ahora, la esperanza lleva consigo la paciencia, porque muchas de las veces, ¿verdad? Decimos que podemos tener esperanza, que generamos esperanza, pero somos personas impacientes. Así es. Fruto también de la vida que llevábamos hasta antes de esta pandemia. O sea, tú salías, ¿verdad? Pues a las calles de la Ciudad de México manejando y era horrible, era espantoso, porque todo el mundo iba corriendo, porque todo el mundo salía de casa enojado, porque todo el mundo vivía en una tensión, ¿verdad? Entonces, esto iba generando precisamente en el ser de la persona, pues una impaciencia y juntamente con esa impaciencia, ¿verdad? Pues un estilo de vida ofensivo para con los demás. Entonces, la paciencia genera en nosotros, la esperanza genera en nosotros paciencia. Y la paciencia nos hace alcanzar la esperanza que necesitamos. Es decir, la vida del ser humano, la vida de la persona, se va aquietando poco a poco, vamos siendo más conscientes de cómo estamos, de lo que estamos viviendo, de lo que Dios va vertiendo día a día en nuestra vida, en nuestro corazón. A eso nosotros le vamos dando nombre y apellido y descubrimos que sin darnos cuenta, y esto es de verdad grandioso, sin darnos cuenta, Dios continúa generando la salvación en nosotros. Y claro, cuando una persona es capaz de detenerse, de hacer un alto en el camino, de poder decir, a ver, ¿qué está pasando con mi vida? ¿Por qué estoy viviendo así? ¿Por qué mi vida es una vida triste? ¿Por qué es una vida sombría? ¿Por qué es una vida agresiva? ¿Por qué es una vida insatisfecha? Entonces tú podrás descubrir que lo que te falta es esperanza. Cuando una persona tiene esa esperanza, ¿verdad? Entonces es como si tuviera un escudo. La esperanza, ¿verdad? Es como el escudo que nos protege, que nos cuida, pero que no nos hace ser ilusos, sino que somos realistas, ¿verdad? Es como el yelmo que nos va sosteniendo, que nos va abriendo camino, que nos va dando la pauta para vivir de otra manera. Entonces, cuando nosotros nos revestimos de el yelmo de la esperanza, nos estamos revistiendo de la salvación. Me estoy descubriendo como una persona salvada, como una persona inmensamente, rescatada. Rescatada. En todos los sentidos de tu vida. En todos. En todos los sentidos. O sea, Dios sale a tu encuentro, Dios sale a tu rescate, Dios da la vida por ti. Y precisamente a esto es lo que te decía, ¿verdad? Como ese amor pasivo. Tú no has hecho nada. Yo no he hecho nada, a lo mejor más que ser un desgraciado. Y aún así sale Dios a rescatarme. Entonces, la esperanza me va abriendo ese camino. Me va abriendo esos ojos. El saberme salvado, el saberme amado, el saberme rescatado, el saberme importante para Dios.
mira que muchas de las veces vamos buscando, ¿verdad? Como esos incentivos humanos, que es bueno hacerlo. ¿Quién no necesita sentirse querido aquí en la tierra? Aceptado, ¿no? También, Aceptado, querido, amado. amado. En estos tiempos donde tampoco hemos podido abrazar, ¿quién no añora un abrazo? ¿Eh? Muchos, o sea, yo te lo digo desde mi estilo de vida, o sea, nosotros que nos movemos con la gente, ¿verdad? Pues siempre así como que de lejecitos. ¿Cuánto tiempo tenemos sin un abrazo? Meses, ¿eh? Y lo necesitamos, claro que lo necesitamos. Y soñamos con el día, ¿verdad? De que el día que puedas abrazar El sea día que un nos podamos abrazo abrazar, no de protocolo, sea un abrazo no de educación, sea un abrazo no por quedar bien, sino que sea un abrazo de corazón. Y entonces, este anhelo, ¿verdad? De lo más profundo del corazón, también se llama esperanza. El anhelo de que el día de mañana pueda ser mejor que el día de hoy, y concretamente el día de mañana será mejor que el día de hoy, porque Jesús estará en medio de nosotros, entonces eso genera esperanza. Y nosotros podemos decir, oye, ¿y por qué? ¿Con qué sentido Dios se hizo hombre? Para rescatarte, para salvarte, para darle plenitud a tu vida, ¿eh? Para hacerte capaz de una vida bienaventurada. Entonces, nosotros constantemente, día a día, si somos atentos, si tenemos la confianza y la conciencia, nos damos cuenta que sin darnos cuenta vivimos de la esperanza. Fíjate, sin darnos cuenta. y por la esperanza. Vivimos por Dios, Por Dios, ¿no? vivimos por Dios, pero cada vez que uno se levanta, cada vez que uno abre los ojos, siempre anhela un día mejor, anhela una vida mejor, ¿eh? Y eso es esperanza, pero no nos damos cuenta. Vivimos la vida así, ¿verdad? Como tan cotidiana, nos acostumbramos y no nos damos cuenta que en el fondo hay alguien que nos acompaña, que nos da esa certeza, que nos da esa seguridad y que además nos lanza siempre hacia adelante. Los anhelos más profundos del corazón, Alex, surgen de la esperanza. Surgen de la esperanza, surgen de Dios. ¿Eh? Y cuando yo realmente vivo una vida esperanzada, ¿sí? Me doy cuenta que ni los momentos de dolor, de sufrimiento, de zozobra, de angustia, de frustración, de desolación, pueden exterminarme, pueden derribarme, porque sé que mi defensor está vivo. Y que Él, el último, será el que verdaderamente a mí me recubra de una vida bienaventurada. Dios, te decía antes, no nos deja solos, no somos huérfanos, no se ha olvidado de nosotros. Está entre nosotros, está en medio de nosotros. Por lo tanto, la esperanza da valor, la esperanza da fortaleza, ¿eh? La esperanza da fuerza a una persona, a un hombre, a una mujer que se siente triste, frustrado, angustiado, sin sentido, cuando empieza a ver su vida, y es que esto es importante, o sea, cuando empieza a ver su vida, yo no sé cuántas veces habremos pensado, bueno, ¿cómo ve Dios mi vida? Yo me atrevo a ver mi vida como la ve Dios. Porque si yo me atrevo a ver mi vida como Dios la ve, entonces es una vida extraordinaria, magnífica.
Y así tenemos que vivir, dándonos cuenta que tu vida, mi vida, la vida de todos y cada uno es una vida extraordinaria, es un regalo, es un don, es una gracia. Y entonces eso va generando en mí, ¿verdad? El recuerdo de la fidelidad de Dios conmigo. Levanten la cabeza, se acerca su liberación. Esas son unas palabras bellísimas del profeta Isaías. Levanten la cabeza, se acerca su liberación. Esto es esperanza pura. Esa esperanza. Pero no me liberan, ¿verdad? Ni mis métodos, ni mis formas, no. La verdadera liberación viene de Dios. Y levantar la cabeza es dejar de ver la oscuridad, nuestra oscuridad, ¿no? Claro, Por muchos méritos, por muchos defectos, por muchas virtudes propias y aprendidas, eso es lo que tenemos que ver. O sea, yo conozco personas que lo han perdido todo, que han sufrido mucho, que han combatido grandes temas de adicciones, de depresión, de problemas de salud, y que solamente la esperanza de Dios es el milagro que los mantiene aquí. eso es evidente. Te decía yo antes, ¿verdad? Que gran parte de mi ministerio como misionero de la misericordia lo realizo en la Basílica de Santa María de Guadalupe. Así es. Y ahí, créeme que yo fui testigo durante todo el tiempo, ahorita no confesamos de manera individual, de verdaderos milagros. Hay milagros. Y el verdadero milagro, ¿verdad? Sí, claro, que fue el que la persona le pidió a Dios a través de la Virgen. Pero el verdadero milagro fue la transformación interior. La persona creyó, ¿eh? Y esperó una vida mejor. Y esa vida mejor no le venía ni del dinero, ni de la fama, ni de la droga, ni del alcohol, ni de lo que tú quieras, sino de Dios. Ni de lo bueno, ni de lo malo, nada de lo ¿No? que está aquí en este mundo. Cuando la persona entendió, entonces su vida se transformó y se convirtió en una vida, ¿verdad? En un don para los demás. Y al convertirse en un don para los demás, también se encontró en un don para sí misma. Pero ese don para sí misma se lo había hecho Dios. Entonces, todo lo que en esta vida, ¿verdad? De alguna manera, como tú dices, bueno y malo, y sobre todo bueno, la persona podía tener o poseer o vivir, pues era algo tan transitorio, ¿eh? Que se daba cuenta que eso le tenía que servir precisamente para consolidar esa esperanza y no aferrarse a algo, ¿verdad? Positivo, negativo, ¿verdad? Que le estuviera anclada, que le tuviera esclavizada. Una persona con esperanza es una persona libre, es una persona capaz, es una persona, ¿verdad? Como dice también Isaías, que se renueva su juventud. Es como si le salieran alas de águila y pudiera volar y volar y volar libremente. Ahora que mencionas eso, hablando de la fe, pues está Abraham, ¿no? Por eso es el padre de la fe. Obvio, Resulta que ese anciano, un día Dios le dice, sal, ve a las estrellas, y siendo un hombre de más de 90 años, le dice que su descendencia va a ser como las estrellas que están viendo. Y en ese momento, ese hombre se convierte en un hombre de fe, que a claro, Dios le encanta, ¿no? claro, claro. Es precisamente, ¿verdad? El hombre, Abraham, nuestro padre en la fe, porque creyó contra toda esperanza. ¿Eh? Contra toda esperanza. O sea, lo que Dios le estaba diciendo era imposible. No Imposible. solo porque él era viejo, sino porque su esposa también. Así es. Entonces, cuenta el número de las estrellas, cuenta las arenas de las playas del mar, si puedes. Así de numerosa será tu descendencia. O sea, es este Dios que desconcierta, pero que tienes que salir de ti mismo, que te tienes que desinstalar,
que te tienes que vaciar, que tienes que ser humilde para que vivas esa experiencia de esperanza, de fe. Eso fue lo que hizo Abraham. Eso fue lo que hicieron los patriarcas, los profetas. Eso fue lo que hizo María de Nazaret. Eso fue lo que hizo Jesús al fin de cuentas. Siendo Dios, ¿verdad? También tuvo que ir descubriendo poco a poco la voluntad de su Padre y caminar en clave de fe. Y creerle. Creer absoluto. No hay de otra. No, si hay de otra. O sea, si hay de otra. O sea, puedes no creer, puedes no tener esperanza. Pero me refiero que para esperar esa vida a la que Dios te llama, pues es a través de la fe, ¿no? Claro, claro, a través claro. de creerle. No, por eso te digo, o sea, si hay de otra. O sea, podemos saber que nos repleguemos en nosotros mismos, ¿verdad? Y ahí quedarnos. Pero no, yo sí pienso, ¿verdad? Y creo que una persona atrevida es alguien que puede dar ese paso. Porque hay que ser valientes para creer y para permitir que Dios recree en nosotros la esperanza. Entonces, ¿verdad? Esta realidad que nos está abrazando no tiene la última palabra. No. O sea, hay destellos de luz que nos van iluminando. Te digo, y el principal en este momento concreto va a surgir en esta Nochebuena. Ser capaces, como decía antes, de vernos, de contemplar el misterio de la Navidad, ¿verdad? Porque hemos perdido el asombro, la capacidad de asombro, ¿verdad? Y entonces descubrir la vida ahí. Descubrir tu vida, descubrir mi vida, descubrir la vida de las personas que nos rodean. Y saber, esta es otra de las cuestiones, saber que si hay alguien que nos ha precedido, ¿verdad? Durante este tiempo, a consecuencia de lo que sea, tener la plena certeza, la esperanza absoluta de que esa persona está celebrando la Navidad en el cielo. Así es. Y realmente ese es el verdadero mensaje de la Navidad, el mensaje de amor incondicional, el mensaje de esperanza, a pesar de las circunstancias, y la invitación a atrevernos a salir de nuestra propia condición y a tener fe y a dar un salto y a creer en Dios y ver milagros. La encarnación, Alex, es el milagro de la vida. La encarnación es el sentido pleno de las personas. La encarnación es la redención absoluta de todos los seres humanos. Pero habemos seres humanos que podemos estar más dispuestos a esa redención y habrá otros que no. Pero todos somos sujetos de la salvación. Dios se hizo hombre por la humanidad, no solo por los que creen. Por toda la humanidad. Por toda la humanidad. Entonces la encarnación es la certeza de la fidelidad de Dios en medio de nosotros para darnos una vida plena. Ese es el gran mensaje, que ese Dios se hizo hombre y que un día como hoy nació para salvar a cualquiera, a todos, es. Sin importar su condición, sin importar cuántas veces hayan caído, cuánto dolor exista, cuánta desesperanza y cuánta tristeza, no importa. Más aún, sin importar cuánto puedas caer todavía después de conocerle. Así es, así es. Porque si no somos capaces, ¿verdad?, de ver nuestra humanidad y de asumirla, nos frustraremos. Dios nos ama por amarnos y esto es buena noticia. Sí, y sobre todo está ese tema que decías, ¿qué tal si nos viéramos como Él nos ve, ¿no? ¿Qué tal si pensáramos en cómo Él nos ama? Y que probablemente podríamos dejar de estar frustrados, tristes, enojados o necios con nosotros mismos, ¿no? Mira, yo pienso que
como que todos tenemos esos momentos, ¿no? Yo en ocasiones le digo a la gente, porque sobre todo en esta situación hay gente que viene y habla con nosotros y me dice, es que yo estoy enojada, enojado con Dios. Le digo, me parece muy bien. Dios no se va a ofender por eso, ¿eh? De verdad que no se va a ofender por eso. O sea, usted sea capaz de ser consciente de lo que está sintiendo, dígale a Dios, reclámele si le tiene que reclamar, grítele si le tiene que gritar, pero escuche lo que Dios le responde. Quédese, quédese a escuchar. Claro, Aguante, va. escuche la respuesta de Claro. Dios. Y entonces, si usted es capaz de escuchar la respuesta de Dios, no va a haber ningún problema. Pero si usted es capaz de gritar, de renegar, de todo lo y quedarse con su frustración, no va a salir a flote. Entonces, escuche lo que Dios le contesta, lo que Dios le responde y encontrará el verdadero sentido de lo que estamos viviendo. Y además, esa voz sutil siempre está ahí, ¿no? Claro, Dios Todos siempre los, nos va a hablar. todos los días, en cualquier circunstancia, Así es, sin así importar es. qué tan lejos estemos de él o no. No importa. No, es que realmente nuestra distancia no es la de Él. Y yo sí también le digo a la gente, o sea, mira, tú puedes estar lejos de Él, conscientemente o subconscientemente, pero Él jamás estará lejos de ti. Estará arrinconado, ¿verdad? Allá donde tú estés, pero ahí estará, porque Él viene a darle sentido a tu vida. Y el día que tú te des cuenta y voltees y le veas, ese día serás capaz de decir, gracias por estar ahí. Porque si no estuvieras, habría dejado de existir. Y de existir me refiero al término existir ampliamente, en concepto amplio. No solamente a dejar de vivir, que dejar de vivir en este mundo no es dejar de existir. Eso es algo súper importante. La tristeza te puede llevar a perder ese sentido de, como que se te va el sentido de la vida. Y entonces Claro, pareciera que estar en este plano, pues es algo circunstancial, intolerante, incomprensible, oscuro, ¿no? Y entonces sí se pierden las ganas de vivir y las ganas de existir y el sentido de la existencia. claro que se pierden, pero se pierden precisamente por eso, por lo que hablábamos al principio. Tenemos una visión obtusa de nuestra realidad. Y entonces se pierde, ¿verdad? El sentido de trascendencia porque estamos acostumbrados a vernos a nosotros mismos, porque estamos acostumbrados a, bueno, yo estoy palpando esto y esto es lo que existe, lo demás no existe. No, o sea, eso no es real. No es real porque hoy por hoy tenemos mucho más pruebas, inclusive científicas, de la existencia de Dios. Entonces, cuando yo me genero un dolor de esa magnitud ante las pérdidas de un ser querido, ante mi propia frustración, es porque me estoy amando y estoy amando de manera egoísta. ¿Cuántas de las veces, Alex, no pretendemos tener mejor a una persona que está postrada en una cama, en medio del dolor, del sufrimiento? Preferimos tenerla ahí así antes de que se muera. Eso es egoísmo puro. Eso ¿Sí? es no tener un sentido de trascendencia. Yo Eso es no tener esperanza. prefiero que no me abandones a que estés bien. Exacto. O sea, no importa que estés así, pero no me dejes. Ese no es amor. Ese es egoísmo. Y cuesta mucho entender esto hasta que no lo vivimos. Pero una vez que lo vivimos y lo entendemos, somos capaces. ¿Eh? Porque entonces estaremos actuando en la libertad de los hijos de Dios. Y actuar en la libertad de los hijos de Dios significa poner nuestra esperanza en Él. Y entonces viene el actuar de la fe y vienen las acciones de Dios, ¿no? Claro, Porque entonces me hace recordar a ese Pedro que dejó la barca
y que después Jesús le dice, si tuvieras la fe así chiquita, como un grano de mostaza, pequeñito, pequeñito, que es una semillita que se te cae de la mano. Si tuvieras esa fe, podrías hacer que ese monte se moviera, ¿no? Así le dijo. Correcto. Y entonces vemos a Pedro que niega a Jesucristo, todo temeroso, todo agazapado, cuando Jesucristo está siendo torturado y llevado a la muerte. Y después los evangelios narran a Pedro sanando a un ciego, ¿no? Y diciéndole, yo no tengo oro ni tengo plata, pero lo que tengo te lo doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret, sé sano. Así es. Con un granito de mostaza. Precisamente, Alex, al principio yo te decía, ¿verdad? Que la fe no es grande ni es pequeña. La fe o la tienes o no la tienes. Pero partimos del hecho, al menos todos los que somos cristianos, ¿verdad? Partimos del hecho que la fe nos ha sido dada el día de nuestro bautismo. Entonces la fe la tenemos. Que luego esa fe, ¿verdad? La metamos quién sabe dónde, eso es distinto. Pues imaginemos, ¿verdad? Nuestro closet, nuestro armario, ¿verdad? Donde vamos metiendo cosas. Y cuando vas a buscar algo nuestro escritorio, donde una cosa y otra y otra y otra y otra y otra y otra. Y en una emergencia buscas un documento y no lo vas a encontrar. Pues nuestra vida puede ser exactamente eso. La fe está ahí, pero vamos metiendo tantas cosas, que al final no sabemos dónde queda. Y terminamos diciendo que no tenemos fe. Pero si la fe es un don, Dios no te la va a quitar. Claro. Búscala a ver dónde la dejaste. Búscala a ver dónde la pusiste. Abre tu closet, saca lo que hay, y úsalo. Limpia tu escritorio, ordénalo todo, Úsalo. Y búscala, porque ahí va a estar. Claro. Qué gran mensaje. Pues esto es, Alex, yo creo, ¿verdad?, que es un momento importante de generar no una esperanza teórica, sino verdaderamente creer que Dios nos ama, que ha dado su vida por nosotros, que nos ha salvado y que en medio de las circunstancias del dolor, del sufrimiento, de la oscuridad, del sinsentido, de la pérdida de un ser querido, de todo, Dios se hace presente en nuestra vida. Y se hace presente para recordarnos lo importante que somos para Él. Para salvarnos. Para salvarnos. Para vivir en la esperanza, ¿verdad? En la certera esperanza de que somos personas salvadas. Solo por el amor que Dios nos tiene. Así es. Para que no nos perdamos, ¿no? Como dice el Evangelio. Así es. Para que todo el que cree en Él no se pierda. Sino que tenga vida y vida plena, vida eterna. Así es. Así es. Estoy muy contento, estoy muy conmovido y muy agradecido de que hayas estado el día de hoy con nosotros y del mensaje que le hayas podido entregar a la audiencia. Muchas gracias. Alex, ojalá y que esto nos sirva, ¿verdad?, a todos de algo. Es algo desde el corazón y con la plena certeza, ¿verdad?, de que lo que he dicho es lo que creo, es lo que quisiera vivir, ¿verdad? Y me pongo desde esa perspectiva en las manos de Dios. Y no hay realmente, si Dios está con nosotros, si Dios nace nuevamente esta noche en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestro hogar, no hay lugar para la tristeza, para la desesperanza, ¿verdad? No hay lugar para la frustración. No hay lugar para la oscuridad. Amén. No hay lugar. Mañana, quien pueda escucharlo, ¿verdad? Y quien celebre, pues, estas fiestas cristianas, ¿verdad? Desde la Iglesia Católica,
Pongan mucha atención en la lectura del Evangelio. Es un Evangelio que yo te lo digo sinceramente. A mí, cuando proclamo este Evangelio, sobre todo el día de Navidad, me conmueve hasta las lágrimas porque es extraordinario. Y quien no celebre la Eucaristía, coja su Biblia, tome su Biblia y busque el prólogo de San Juan, nada más. Solo con eso. Ahí está todo el mensaje, Ahí está todo. el mensaje. ¿Mm? Ahí está todo. Amén. En Y el sí, prólogo de San Juan, del Evangelio de Juan. exactamente. El gran Evangelio de Juan. Así es. Por cierto, ¿dónde te encontramos en tus redes sociales? Cuéntanos. Por cierto, si no se nos olvida. Bueno, en mis redes sociales, hasta hoy, ¿verdad? En Facebook estoy como Pablo Jaramillo, literal. Pablo Jaramillo. Y estoy en YouTube también como Fray Pablo Jaramillo. Entonces, ahí me encuentran, ¿verdad? Ahí estoy. Muy bien. Ahí hay varios videos de homilías, de mensajes tuyos. Ajá. Así es. Pues yo te agradezco con todo mi corazón que hayas aceptado esta invitación y que hayas compartido con nosotros este mensaje. Si el mensaje que tú nos diste le puede ayudar a ponerse a alguien tan contento como a mí y a alguien que está en la audiencia, a que su vida se vea diferente el día de hoy, que sucedan milagros, valió la pena haber hecho todo lo que estamos haciendo. Puedes estar seguro que valió la pena. Valió mucho la pena. Te lo garantizo porque no fue fácil conectarme a esta hora, ¿eh? No, por eso lo sé, yo sé que estás ocupadísimo. Fue realmente una odisea y estoy muy agradecido que hayas aceptado estar con nosotros. Muchas gracias. Con mucho gusto, Alex. Y bueno, pues ya sabes, aquí estamos en lo que pueda servir. Estoy a tus órdenes y a las órdenes de todos. Muchas gracias a todos. Fue un mensaje de esperanza. Por favor, sigan a Fray Pablo Jaramillo en sus redes sociales. Nos vemos próximamente para siguientes transmisiones. Muchas gracias y que Dios te siga bendiciendo y te siga utilizando para tocar la vida de los demás. Igualmente. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Hasta Buenas pronto. tardes. Hasta el próximo corte.